mi madre le entregó mi alma al diablo. Mi relato de terror comenzó muy pronto en mi vida, y se ha extendido a través de los años. Desde muy pequeño fui criado por mis abuelos paternos, al principio no sabía por qué, pero al pasar de los años supe la realidad de mi familia. Al ser un niño, siempre se me ocultó mi verdadero origen. Me habían dicho que mi madre había muerto, pero por las habladurías de los adultos, a los 8 años supe que mi madre estaba con vida. Mis abuelos me dijeron que no podían llevarme con ella, que era peligroso, pero yo insistí, y cuando los acusé de haberme robado, fue que ellos accedieron a llevarme con mi madre. El primer recuerdo que tengo de mi madre no es agradable. Aún tenía 8 años cuando la vi por primera vez, y me quedé quieto al verla. Creo que estaba impresionado por ver a mi madre. Habíamos viajado 3 horas por carretera hasta la ciudad donde ella vivía. Esperaba que al verme me abrazara, pero a ella no le importó la distancia que habíamos recorrido y se mostró muy fría conmigo. Y de muy mala gana les preguntó a mis abuelos si ya se habían hartado de mí y me querían botar con ella. Pero mis abuelos le explicaron que yo quería conocerla, y ella de la manera más fría me dijo que volviera otro día, porque ese día estaba muy ocupada. Me dio tristeza ver a mi madre, tanto por el trato que me dio como por la forma en que vestía y se comportaba. No estaba sucia ni era mal hablada, pero algo en su forma de vestir y actuar me parecía extraño. Además, que olía algo raro, como a las flores de los panteones. Regresamos a nuestra ciudad, y al día siguiente mis abuelos me volvieron a llevar con ella. Ese día su actitud había cambiado, y les pidió a mis abuelos que le permitieran llevarme por un helado a un parque cerca de su casa. Aunque yo era muy pequeño, recuerdo haber notado el rostro de preocupación de mis abuelos, que seguramente pensaban que mi madre los iba a alejar de ellos, o que quizás ella me contaría mentiras para que los odiara. Pero al ver mi rostro de emoción, fue que ellos accedieron, pero caminaron detrás de nosotros, quizás a 20 metros de distancia. Estando sentados en una banca del parque, mi madre me confesó que ella se dedicaba a hacer brujería. Por mi edad, no entendí muy bien lo que eso significaba, y tampoco me quedó muy claro cuando me dijo que era una bruja negra. Me dijo que esa era la razón por la que mis abuelos me habían apartado de ella, pero que si yo en algún momento necesitaba de su ayuda, podría contar con ella. Por un momento pensé que ella y yo podríamos tener una relación normal de madre e hijo, pero quedé sumamente decepcionado cuando ella me dijo que no estaba en condiciones de ser una madre para mí, porque su trabajo era lo más importante para ella. Pensé que sus siguientes palabras fueron por haber visto mi rostro de tristeza, pero años después me enteré de la realidad de sus palabras y de su supuesta ayuda. Me dijo que haría algo por mí, para que siempre la recordara, y créeme cuando te digo que lo que hizo hace que siempre la recuerde. Que eso que haría por mí debía ser un secreto, porque mis abuelos se molestarían. Me dijo que me brindaría de su protección, y que eso lo haría con uno de sus hechizos, y me pidió que aceptara su ayuda y le entregara un poco de mi cabello. Era mi madre, y le creí, por eso dejé que tomara un poco de mi cabello, y lo guardó en una pequeña bolsita de plástico que llevaba. Al recordar ese día, sé que todo lo planeó ella. No fue lo que cualquier niño puede esperar de una madre que acaba de ver por primera vez, y de camino a casa mis abuelos me dijeron que mi madre era malvada, que le había hecho mucho mal a mi padre, y que por eso él se había perdido. Al ser un niño, no supe qué creer. Por un lado estaban las personas que me habían cuidado toda mi vida, y por el otro lado estaba mi madre, a la que no conocía pero aún así quería. De forma silenciosa culpé a mis abuelos de haberme alejado de mi madre, y tenía en mi mente la idea de que algún día viviría con ella. Fue ese año que las cosas paranormales comenzaron, porque a tan solo una semana de haber visitado a mi madre, un sonido me despertó de madrugada, y cuando abrí los ojos me asusté al ver una sombra en un rincón de mi cuarto. Cerré los ojos, pero pude escuchar que aquel ser caminaba hacia mí, y se quedó parado junto a mi cama, a menos de medio metro de mi cabeza. Una voz muy grave salió de ese ser, me dijo algo que no comprendí en ese momento, y que me tomó muchos años para comprender.
me dijo que quería el alma de ella a cambio de la mía. Aquella cosa me tocó la cabeza, y en ese momento me quedé dormido. Al despertar no supe si todo había sido una pesadilla, pero supe que había sido real cuando en la esquina donde había estado ese ser, estaban 2 huellas de un animal que no reconocí, porque siempre fui un niño de ciudad y no conocía las huellas de muchos animales. Recordé las palabras de mi madre, sobre que me brindaría su protección, y pensé que quizás ese ser era enviado por ella, y por eso guardé en secreto haber visto a aquel ente oscuro. Pero cuando los días siguientes continuaron igual, con ese ser despertándome por las noches y caminando hacia mí, supe que debía contarles. Después de decirles, y después que ellos vieron las huellas que el ser había dejado, noté que sus rostros palidecieron, y mi abuela dijo que todo se estaba repitiendo, como con mi padre, y que aquella bruja volvería a hacer daño. Ella, tras decir esas palabras, me miró y se sorprendió por haberlas dicho en voz alta. No tuvo que decir a quién se refería con eso de bruja, yo supe que hablaba de mi madre, y me molesté por lo que ella había dicho. Mis abuelos salieron y platicaron a solas en su habitación, y no pude escuchar con claridad lo que decían, pero pude percibir que decían palabras como brujería y el diablo, refiriéndose a las huellas que estaban en mi cuarto. Supe días después que al día siguiente habían ido a visitar a mi madre, donde le advirtieron que se alejara de mí. En todos lados pusieron imágenes de Jesús y de la Virgen María, además de agua bendita que esparcían por todas partes de la casa antes de dormir, y me pusieron a rezar el rosario con ellos antes de acostarme. Pero esas cosas no hicieron que todo mejorara, porque por las noches aquella sombra se aparecía en un rincón de mi cuarto, pero yo dejé de decirle a mis abuelos para que no culparan a mi madre. Tampoco dije nada cuando amanecí con un dolor en la espalda y vi que tenía rasguños y moretones. Comencé a sentir que alguien me perseguía cuando estaba en la calle, y dentro de la casa sentía la presencia de alguien, y en algunas ocasiones creía escuchar la respiración cansada de alguien, aunque yo estaba solo en mi cuarto. Un compañero de mi escuela me preguntó quién era el hombre delgado y alto que me acompañaba a mi casa. Me asusté con sus palabras porque nadie me acompañaba a mi casa, pero me asusté más cuando me dijo que su madre y otras personas no miraban a ese hombre, solo lo podían ver algunos niños. No supe qué decirle, estaba más sorprendido que él. Pero ese compañero no fue el único que me preguntó por el hombre delgado y alto, porque al pasar de los años la gente que conocía me preguntaba lo mismo. Los siguientes años fueron confusos para mí, porque me logré acostumbrar al ser oscuro que se aparecía en mi habitación, y también sentí que cuando estaba en la calle, el hombre delgado y alto me protegía. Atribuí esa supuesta protección a mi madre, que aunque no la volví a ver en esos años, sentía que ella se preocupaba por mí, al enviarme a ese ser. Pero como un efecto secundario comencé a esconder ciertas partes de mi cuerpo, porque los rasguños y moretones continuaban con el pasar de los años, y no quería que nadie me viera. Aún hoy tengo las cicatrices en mi espalda, y no me quito la camisa ni en la playa, porque de verdad son muchas cicatrices y no sé qué decirle a la gente que pregunta. Todo cambió cuando entré a la preparatoria, aún tenía 14 años, pero estaba a punto de cumplir 15, y fue en ese tiempo que las cosas comenzaron a cambiar en el tema personal, porque tuve mi primera novia, que aunque era una relación de mano sudada, yo estaba muy emocionado de tener novia. Y fue precisamente tener novia lo que me hizo abrir los ojos, porque meses después de haber comenzado ese noviazgo, y ya teniendo 15 años, fue que conocí a una tía de mi novia. Era una fiesta familiar de mi novia, su abuela cumplía años y se había hecho una gran fiesta. La tía esperó a que estuviéramos solos, y me dijo que había algo pegado a mí. Yo me revisé el pantalón pensando que ella se refería a eso, pero me dijo que no era físico lo que estaba conmigo, que era espiritual, por así decirlo. Supe en ese momento que se refería al hombre delgado y alto, y así se lo hice saber, pero ella me dijo que eso no era un hombre, que era un demonio. Ella me hizo algunas preguntas sobre mi vida, me preguntó si dormía mucho, y que si siempre estaba cansado, además de si tenía algunos deseos de hacerle daño a la gente, y si tenía pesadillas con un ser oscuro. No tuve que responder nada,
porque mi rostro habló por mí. Yo no me había puesto a pensar en esas cosas, pensé que esos deseos de dañar gente eran normales, y las demás cosas pensé que también eran normales, incluso las extrañas pesadillas. Pero la tía me dijo que no era así, que eso era causado por el demonio, que su labor era quitarme las energías, y que todas aquellas personas que tenían un demonio así pegados a ellos, terminaban en la cárcel o en el manicomio. No le creí a esa señora, y me alejé de ella. Días después, cuando aquel ser oscuro me despertó de madrugada, volví a cerrar los ojos al verlo acercarse a mí, y cuando estuvo a menos de medio metro de mi rostro, le pregunté si era un demonio. Me sorprendí cuando aquel ser me dijo que sí, y me confesó que su labor era dañarme. Acudí con mi novia, y le confesé lo que me pasaba, pero ella no me creyó. Le pedí que me llevara con su tía, y después de suplicar por su ayuda, ella accedió y me llevó con su tía. La mujer nos recibió en su casa, donde me dijo que ella no era bruja, solamente había nacido con la habilidad de ver cosas, y había aprendido algunos trucos con el pasar del tiempo. En ese momento llamó por teléfono a una mujer que vivía cerca, me dijo que esa mujer podría ayudarme. Casi 10 minutos después, alguien tocó a la puerta, y cuando la tía dejó entrar a la mujer, me sorprendí al ver que esa mujer estaba ciega, pero caminaba con una seguridad que la hacía aparentar que veía. Sus ojos blancos se posaron en mí, como si me estuvieran viendo, y después de examinarme con algo que no era su vista, me dijo que alguien me había hecho un mal terrible, que aquel mal era tan poderoso que solo la persona que me lo había hecho podría ayudarme. Ella no se sorprendió cuando le dije que esa persona era mi madre. Una semana después acudí a la casa de mi madre, que al verme me reconoció y me dijo que me había tardado en visitarla. Sin miramientos, me confesó lo que había hecho, me dijo que había hecho un pacto con el diablo, que muchos años atrás, el diablo le había propuesto darle más poder a cambio del alma de uno de sus hijos. Así supe que mi madre había tenido otros 2 hijos aparte de mí, pero me dijo que no podría sacrificarlos a ellos, porque a ellos sí los quería, y que además ellos no eran como yo, porque ellos sí habían nacido con el entendimiento de la brujería. Me dijo que había una forma de ayudarme, pero tendría que entregarle 7 vidas, y 2 de ellas deberían ser mis abuelos. Me echó de la casa, y me recalcó que esa era la única forma de que el diablo no se llevara mi alma. Esa noche todo empeoró, porque el ser oscuro comenzó a no dejarme dormir, y comenzó a golpearme incluso de día. Mi vida se tornó una tortura a cada momento, haciéndome plantearme la posibilidad de entregarle las 7 vidas a mi madre, pero no me decidía, prefería sufrir a hacerle daño a mis abuelos, que supe que me alejaron de mi madre porque ellos sabían que ella era malvada. Comencé a pasar temporadas en un hospital psiquiátrico, entraba de forma voluntaria, y solamente con la medicación fuerte podía dormirme y alejarme del ser oscuro, y cuando sentía que estaba mejor decidía salir, pero aquel ser oscuro siempre regresaba a mí. Ocasionalmente aquel ser me proponía entregarle el alma de mi madre a cambio de la mía, pero yo no sabía si hacer un trato con ese ente podría empeorar todo. Y al tener 22 años todo cambió, porque una noche aquel ser me dijo que ya no había marcha atrás, porque mi madre había muerto, y ya no había forma de que su hechizo pudiera revertirse. Esa noticia fue corroborada por mis abuelos, que al amanecer me dijeron que mi madre había muerto. Ellos pensaron que al morir ella, mis problemas se retirarían, pero yo sé que no es así, porque el mal que me dejó sobrevive su muerte. Ahora tengo miedo porque mi alma está condenada al infierno, y mi vida es tan terrible que no aprecio ningún momento que respiro. He acudido con cientos de personas que afirman quitar trabajos de brujería, pero ninguno me ha podido ayudar, incluso algunos empeoran las cosas. Pero tengo una esperanza, porque me han dicho que el diablo no puede tomar un alma que no le pertenece, y que yo tengo que hacer algo muy malo para que mi alma se vaya al infierno, y me dicen que solo tengo que ser una buena persona. No sé qué creer, porque no sé si pueda soportar vivir otro día más, cada día es más difícil, y ya estoy muy cansado. La casa de las brujas.
Mi relato de terror ocurrió cuando era niña, pero lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Nos habíamos mudado a una nueva casa, pero esa zona era muy vieja, con casas que tenían más de 100 años de antigüedad. Nuestra casa era relativamente nueva, porque había sido construida 20 años atrás, y se veía la diferencia entre las casas antiguas y las nuevas. Había casas tan antiguas que las leyendas de tesoros escondidos eran muy comunes. Decían que durante la Revolución y antes de ella, gente había escondido su oro en las propiedades. Para mí, desafortunadamente mi historia no tiene nada que ver con un tesoro, pero sí con las habitantes de una casa muy cerca de la mía. Aquellas 3 mujeres vivían en una de las casas más antiguas de la zona, y los vecinos más viejos afirmaban que cuando ellos llegaron siendo niños, aquellas 3 mujeres ya vivían ahí, y ya eran viejas desde entonces. Por supuesto que mis padres no se dejaron llevar por las consejas de las personas, y se mantuvieron ajenos de cualquier chisme de la calle. Pero yo, al ser una niña con una imaginación muy activa, había creído todas esas historias, y me daba miedo pasar enfrente de esa tétrica casa vieja. Pasó más de una semana para que pudiéramos ver a esas mujeres, y solamente vimos a 2. Mi madre me dio un pequeño pellizco cuando notó que no apartaba mi vista de esas mujeres, y me dijo que no debía ser grosera con las personas. Aquellas 2 mujeres estaban vestidas de negro, y sus ropas ocultaban todo excepto su rostro, que era demasiado viejo y enfadado. Eran de esas personas que tienen el rostro como si estuvieran oliendo algo desagradable, pero no era algo gracioso, era siniestro, porque yo sentía que sus ojos hundidos me miraban dentro de mi alma, como si al verme supieran del gran miedo que me daban, y parecía que lo disfrutaban, porque me miraron detenidamente. Pasamos caminando junto a ellas, que iban llegando a su casa después de comprar quién sabe qué, de quién sabe dónde, y respondieron al saludo de mi madre de forma cordial, pero a mí me miraron de otra forma, y sentí mucho miedo de ellas. Desafortunadamente mi madre no notó esas miradas hacia mí, y me dijo que yo solamente me había sugestionado por las habladurías de la gente, y que no debería ser grosera con las personas, sin importar cómo lucieran. Como parte de las habladurías de la gente, estaba la leyenda de que los niños desaparecían desde hacía mucho tiempo, y que las responsables eran esas 3 brujas, que además eran hermanas. Decían que se envolvían en fuego y volaban por los aires, en busca de sus víctimas, que casi siempre eran niños. Aunque también se decía que atrapaban a hombres borrachos que caminaban solos por la madrugada. Recuerdo que por las noches me asomaba por la ventana en busca de esas bolas de fuego, esperando verlas para saber con toda certeza que las brujas eran reales. Pero en ninguna de esas noches pude ver a esas brujas volar, pero algunos de mis amigos que vivían en esa calle afirmaban haberlas visto surcar el aire, y que lo hacían a toda velocidad, como si tuvieran algún tipo de propulsor poderoso. Por supuesto que creí todo eso, no necesitaba verlo para creerlo. Cuando jugábamos en la calle, y corríamos cerca de la casa de las brujas, notábamos que las cortinas se abrían para vernos jugar, y cuando veíamos el rostro arrugado y enojado de una de esas mujeres, corríamos asustados diciendo que las brujas nos atraparían. Cada que un niño desaparecía sin dejar rastro, todos los niños y algunos adultos pensábamos que esas brujas se lo habían llevado, pero mis padres y otros adultos no se tomaban esas cosas en serio. Pero todo cambió una noche, cuando todo parecía estar tranquilo, alguien llamó al teléfono de la casa, diciendo que arriba de nuestra casa estaba una de esas brujas. Quien llamaba era un vecino, y recuerdo que mi padre corrió a mi cuarto y abrió mi puerta. Desde que sonó el teléfono estaba despierta, porque yo siempre tuve el sueño muy ligero. Al ver que me había despertado, mi papá me preguntó si estaba bien. Después de decirle que estaba bien, salió de mi cuarto y lo escuché llamar por teléfono a una persona, quizás a un vecino, y en ese momento escuché que alguien caminaba en la azotea, justo arriba de mi cuarto. Mi madre abrió la puerta de mi cuarto, y se acostó junto a mí y me abrazó. Entonces escuchamos que mi padre abría la puerta de la calle, y varios hombres entraban. Yo tenía miedo, pensé que eran ladrones, pero uno de los hombres dijo que la bruja estaba todavía arriba, que debían alejarla. Alguien tocó a la puerta de mi cuarto, mi mamá le dijo que estaba abierto, y entró una mujer,
era una vecina que le entregó a mi madre algo que dijo era una especie de repelente de brujas, y cuando mi madre tomó esa cosa envuelta en un trapo blanco, la mujer le dijo que lo debía poner debajo de mi cama. Minutos después todo se tranquilizó, pero mi madre se quedó a dormir conmigo, y escuché que mi padre caminaba por la casa durante esa madrugada. Al día siguiente no me contaron lo que había sucedido exactamente, solo dijeron que algún ladrón se había querido meter a la casa, pero que los vecinos y mi padre lo habían ahuyentado. Pero los niños de mi calle me dijeron lo que en realidad había sucedido, y años después, mis padres me lo confirmaron. Esa noche, uno de los vecinos de enfrente escuchó un aleteo anormal, como si lo que volara fuera enorme y no un animal común. Y al asomarse a la calle, vio que una mujer vestida de negro estaba trepada a mi ventana, y trataba de abrirla a la fuerza. Pero esa mujer estaba en un segundo piso y estaba trepada como si fuera una araña. Fue en ese momento que ese vecino le habló a mi padre y a otros vecinos, y cuando salieron, esa mujer se subió a la azotea de mi casa, y que cuando los vecinos y mi padre subieron a la azotea, esa mujer se fue volando, y envuelta en una bola de fuego. Me dijeron que esa bruja había ido por mí, y saber eso me aterró. Aunque todos creíamos saber quiénes eran las causantes del alboroto por la madrugada, nadie se atrevió a enfrentarse a esas mujeres, porque no había ninguna prueba de que habían sido ellas, ya que mi padre y los demás vecinos nunca vieron con claridad el rostro de aquella mujer. Noté que mis padres ponían mucha más atención en mí cuando estaba jugando en la calle, y justo cuando comenzaba a ocultarse el sol, me pedían que ya me metiera, siempre con la excusa de que ya era la hora de cenar. El comportamiento de las brujas siguió siendo el mismo, casi no salían de sus casas y cuando lo hacían, nunca nadie sabía a dónde iban, ni de qué vivían. Recordando aquellos años, debo aceptar que era algo injusto culpar a esas mujeres de las desapariciones de los niños, porque aunque eran algo extrañas, eso no las hacía culpables. Pero meses después todo cambió, porque ya nadie pudo negar que esas mujeres no eran normales. Fue una de esas noches donde todo lo que puede salir mal, salió aún peor. Todo comenzó cuando le informaron a mi padre que mi abuelo había tenido un accidente, pero que estaba estable. Mi mamá se había sentido mal todo el día, y mi padre le pidió que se quedara, que él iría solo. Yo me quedé con mi madre, porque mi papá no sabía a qué hora regresaría y no quería que me desvelara. Horas después de que mi padre se fue, comenzó a llover, y algo que nunca pasaba en esa zona sucedió, la luz se fue. Estábamos en penumbra porque ya era de noche, aunque no era muy tarde, creo recordar que eran las 8 de la noche cuando la luz se fue. No teníamos velas en casa, y mi madre me pidió que fuera corriendo a la tienda a comprar algunas. Aún no había celulares, y como en nuestra zona no se iba la luz, no teníamos ninguna lámpara de mano. Mi mamá me entregó un paraguas, y me dijo que se asomaría por la ventana, que no podía salir porque aún se sentía muy mal. Al salir me dio miedo, porque aunque no llovía mucho, ya no había nadie en la calle, y la tienda no estaba muy cerca. Apenas había dado algunos pasos por la calle, cuando sentí que alguien me observaba, pero al pasar mi vista por toda la calle delante de mí, y también detrás, no noté a nadie. Comencé a mirar hacia las ventanas de las casas, y todas estaban cerradas, excepto una, la de la casa de las brujas. Pude incluso ver el rostro arrugado de una de esas mujeres, que me sonreía de la manera más tétrica que alguien me hubiera sonreído nunca. Comencé a apretar el paso, y di vuelta en la esquina, y al mirar a los dos lados de la calle, no vi a nadie afuera. Me sorprendió porque la lluvia no era fuerte, y hasta parecía que nadie regresaba de su trabajo o escuela. La tienda estaba a menos de 50 metros por esa misma acera, y atravesé esa distancia corriendo, y arriesgándome a caerme por la calle mojada. Pero antes de llegar a la tienda, noté que estaba cerrada, y supe que tenía que caminar quizás otros 200 metros hasta la otra tienda. Crucé la siguiente calle, y otra vez me asusté al volver a notar que no había ni un alma en la calle. Llegué a la tienda corriendo, agitada y asustada por la oscuridad de la calle y por el miedo de que no había nadie. Le comenté a la mujer de la tienda de la soledad de allá afuera, pero ella me dijo que no era así, que las personas seguían entrando y caminando por la calle,
que solamente se había vaciado por un momento, pero que minutos antes habían entrado 3 personas a comprar. Después de comprar las velas, la mujer me dijo que tuviera cuidado, que era peligroso estar sola por la calle, y más con las brujas caminando libremente. Le pregunté a qué se refería, y ella me dijo que había visto a las 3 mujeres caminar justo afuera de la tienda después que yo entré. Me asusté al escuchar esas palabras, y por un momento no quise salir, quería quedarme en ese lugar, pero no podía porque mi mamá se preocuparía mucho por mí. Y cuando vi a una mujer caminar justo afuera de la tienda, me envalentoné y salí de ese lugar. Caminé detrás de esa mujer, que llevaba un paraguas de color rojo, y cuando esa mujer llegó a la esquina, se giró, y pude ver con terror que era una de las brujas, que me dijo con una voz cansada y rasposa que era peligroso que anduviera sola por la calle. Di un paso hacia atrás, pero mi cuerpo chocó con alguien a quien no escuché llegar, me giré y vi que era otra de las brujas, que me tomó de los hombros fuertemente. Me dijo con su voz vieja que me llevarían a un lugar seguro. Mi corazón latía como nunca antes, y sentía que me desmayaría del miedo, pero antes de que pudiera decir o hacer algo, las 2 mujeres me sostuvieron con fuerza, y me cargaron como si no estuvieran viejas o como si yo no pesara nada. Pude escuchar un aleteo en el aire, era como un animal enorme, y entre la lluvia y la oscuridad pude notar a un ser más grande que una persona volar sobre nosotras. Pensé que era mi fin, y que aquellas brujas me harían mucho daño, pero ellas dijeron algo que no me esperaba. Es ella, viene por la niña, debemos protegerla. Y corrieron cargándome, corrían más rápido que yo, pero por su edad, yo sabía que eso no podría ser posible. Debido al miedo que tenía, no supe cuánto tiempo corrieron cargándome. Reconocí muy pronto mi calle, pero no nos dirigimos a mi casa, porque frente a nosotras algo bajó volando, no pude ver qué era, porque una de las mujeres que me cargaba me bloqueaba la vista. Pero pude escuchar que una mujer dijo que me entregaran a ella, y reconocí la voz, era la misma voz de la mujer que le dio el supuesto repelente a mi madre la otra noche. Noté que estábamos a media calle de mi casa, pero la casa de las brujas estaba detrás, y las mujeres corrieron en dirección a su casa, donde me metieron cuando la otra hermana abrió la puerta de forma apresurada. Yo no lo podía creer, aquellas mujeres a las que tanto miedo les había tenido, me estaban protegiendo de una bruja. Su casa estaba completamente encendida con velas y veladoras, y con esa luz vi que tenían muchas imágenes extrañas, algunas eran de una muerte vestida como si fuera la Virgen. Las mujeres comenzaron a rezar en un idioma que no reconocí, y que nunca volví a escuchar después. Una de ellas hizo un pequeño fuego en un recipiente de metal, y sobre ese fuego comenzaron a echar hierbas y polvos que sacaban de pequeños costalitos de tela. El fuego comenzó a tornarse de diferentes colores, iluminando con esas tonalidades la habitación. Era algo hermoso, pero al mismo tiempo aterrador, porque pude ver que en el fuego, cuando este se tornó rojo, apareció un rostro de un ser con cuernos en la cabeza. Las mujeres continuaron con sus rezos, y minutos después el fuego se apagó por sí solo. Una de las mujeres se asomó por la ventana, y me dijo que ya podía regresar a mi casa, que la otra bruja ya se había ido. Antes de irme les agradecí, pero una de ellas me pidió que no les agradeciera, porque no lo habían hecho por mí, lo habían hecho porque la otra bruja había entrado en su territorio, y que ellas solamente estaban cuidando al ganado, y todas rieron de forma aterradora. Justo cuando iba a salir a la calle, una de ellas me dijo que me dejaban ir porque un vecino había visto que me habían metido a la casa, de lo contrario, yo nunca habría salido. Y en efecto, cuando salí a la calle, un vecino ya estaba justo afuera de la casa de las brujas, y tenía un machete en sus manos. Me preguntó si yo estaba bien, y cuando le dije que sí, el hombre me acompañó hasta mi casa, donde me dijo cuidaría que esa noche ninguna de esas brujas se acercara a mi casa. Mi madre se sorprendió cuando entré a la casa, porque me dijo que no me había tardado nada, que quizás había estado afuera un minuto. Le comenté lo que había pasado, y que la mujer que le había dado el supuesto repelente era una bruja. Aunque noté que mi madre no me había creído, ella se levantó de la cama y entró a mi cuarto, y sacó el remedio de debajo de mi cama y lo tiró por el inodoro.
Supe que lo había hecho para que yo estuviera tranquila, pero minutos después ella comenzó a sentirse mejor, hasta el punto en que dejó de sentir cualquier malestar en su cuerpo. Mi papá llegó horas después, aún no había electricidad, e iluminados por la tenue luz de las velas, nos dijo que el abuelo estaba bien, que lo operarían por algunos huesos rotos, pero que estaría bien. Le comenté lo sucedido, y no me creyó, pero al amanecer nos topamos con la noticia que otro niño había desaparecido. Supe que yo había tenido suerte, porque esos padres que lloraban la desaparición de su hijo, pudieron ser mis padres. Nos fuimos de esa casa meses después, pero aquello que viví nunca lo podré olvidar. La mujer en la pared. Mi relato de terror no es mío, es de mi abuelo, que cuando era joven experimentó algo que no puede explicar. Esta es su historia. Hace casi un siglo atrás, mi abuelo había comenzado a trabajar de albañil. Comenzó en su pueblo, pero después se fue a la ciudad, donde el trabajo era más frecuente y mejor pagado. Comenzó primero con su tío, y años después comenzó a trabajar en compañía de uno de sus amigos, ya que así le salía más dinero. Fue en uno de esos trabajos que experimentó algo que casi nadie le creyó, pero que le cambió la vida para siempre. Un hombre de origen alemán los contrató para derribar una casa y construir otra en su lugar, ya que decía que en esa casa un fantasma los aterrorizaba por las noches. La casa estaba en el campo, en las afueras de la ciudad de Guanajuato, era antigua y de estilo colonial, por lo que su origen no era del todo claro para los dueños, que no se informaron muy bien sobre el lugar antes de comprarlo. El hombre les comentó que por las noches se lograba escuchar el lamento de una mujer, que incluso hablaba en un idioma que él no reconocía, pero que era aterrador tan solo escuchar aquella lastimera voz. Debido a que el terreno era muy grande, primero construirían una casa a unos 20 metros alejada de la anterior, y después, ya con la nueva casa levantada, derribarían la casa vieja. En aquellos días no había ninguna obligación de mantener las construcciones antiguas, se derribaban o se ampliaban según las necesidades de los dueños. Y la gente prefería derribar algo que les causaba molestias, en este caso era por un asunto de un fantasma. Durante la construcción, a mi abuelo le pareció curioso que el hombre que lo contrató se fue a vivir a la ciudad de Guanajuato, y no se fue solo, se fue con su familia. Les dio permiso de quedarse a dormir dentro de la casa si querían, pero que ellos no podían soportar más los terrores nocturnos. Mi abuelo y los demás trabajadores no creían en fantasmas, y decidieron quedarse a dormir una noche. Y mi abuelo dice que de madrugada, un lamento de una mujer se comenzó a escuchar, y que despertó a sus compañeros para que también la escucharan. Al principio pensaron que era una broma del dueño, pero conforme comenzaron a caminar por la casa y se acercaron al origen del lamento, descubrieron que dentro de la casa estaban solos, que nadie había entrado. Uno de los trabajadores le señaló que el lamento provenía de detrás de una de las paredes, pero que del otro lado no había nadie, que solamente estaba esa gruesa pared. Aunque estaban aterrados por escuchar ese lamento, se asustaron más cuando aquella voz les comenzó a hablar en otro idioma, en uno que ellos no reconocían, y que no se parecía al alemán, que era el único idioma que habían escuchado, sin contar el español. Y aquella voz les pidió ayuda en español, y fue ahí que salieron corriendo de ese lugar. Estando afuera, se jugaron con unas cartas quién entraría a la casa por las cosas, ya que dentro estaban las cobijas y tenían mucho frío. Quien perdió fue uno de los trabajadores más jóvenes, que entró a la casa fingiendo ser valiente, pero salió corriendo mientras sostenía las cobijas y otras cosas. Los hombres no rieron esa noche, porque tenían miedo, pero al día siguiente solamente había burlas para todos, ya que se decían entre sí cobardes, aunque todos habían salido con miedo de esa casa. La experiencia que se vivía en esa casa no era algo raro en esa zona del país,
ya que la ciudad de Guanajuato cuenta con una gran cantidad de leyendas de terror, y esa solo fue una experiencia que se sumó a las narraciones de los habitantes de esa zona. Pero mi abuelo dice que notó algo más, ya que otro hombre extranjero se comenzó a interesar en esa leyenda, y quería saber en dónde quedaba esa casa embrujada. Mi abuelo y los demás trabajadores no querían decirle, ya que esa no era su casa, y no querían que su patrón se molestara con ellos. Pero cuando el hombre les dijo que quería comprar esa propiedad, y les pidió que le comentaran a su patrón para que pudieran negociar. Sucedieron dos cosas. La primera fue que el patrón no tenía intenciones de vender el lugar, ya que le gustaba la ubicación y era un lugar hermoso, y la segunda fue que, tras la negativa de vender, el hombre extranjero comenzó a visitar la casa embrujada. Los trabajadores se quedaban a dormir afuera de la casa algunas noches, tenían un pequeño campamento, y preferían quedarse ahí para no regresar a sus casas, y así no perder mucho tiempo en el ir y venir al lugar. Fue una de esas noches de acampada cuando escucharon que alguien merodeaba por el lugar, y cuando salieron envalentonados a enfrentar al invasor, se dieron cuenta que era el extranjero que no había podido comprar la casa. El hombre, con su acento extraño, les dijo que solo quería experimentar ese evento paranormal, porque no les había creído. Los trabajadores lo dejaron entrar, y solo mi abuelo lo acompañó al interior de la casa, porque no sabía las intenciones de ese hombre, y no quería que se perdiera algo del interior, ya que los culparían a ellos. Pero cuando el lamento de la mujer se escuchó, el extranjero no se inmutó, al contrario, se acercó entusiasmado al origen del sonido. La voz femenina habló en su típico idioma extraño, y el extranjero le respondió en ese mismo idioma. Justo después de eso, el hombre salió a toda prisa, y mi abuelo salió detrás de él, y le preguntaba sobre lo que el fantasma había dicho. Pero el extranjero, con su paso veloz, ignoró a mi abuelo y salió de la propiedad, dejando a los trabajadores, pero sobre todo a mi abuelo, con una incógnita sobre lo que estaba sucediendo. A lo lejos volvieron a ver al extranjero las noches siguientes, siempre lo veían de noche, y por algún momento pensaron que aquel hombre era algún tipo de brujo, de esos que son de otro lugar, y de costumbres que los ciudadanos de México no comprenden. Cuando la casa nueva se terminó, el alemán y su familia regresaron a la propiedad, pero obviamente a la nueva casa, porque a la antigua no la pisaban ni por error. El alemán se preguntaba si podía utilizar esa casa como bodega para algún negocio, pero el miedo le ganó y prefirió mandar tumbar la casa. Mi abuelo y sus compañeros comenzaron a demoler la casa muro por muro, lo hicieron a martillazos, rompiendo pequeños pedazos de la casa a la vez. Era un trabajo muy duro, pero era bien pagado, porque el alemán nunca escatimó en gastos y pagaba muy bien. Conforme pasaron los días, comenzaron a acercarse al muro donde la mujer fantasma se lamentaba, y para ese momento, ya les habían comentado sobre la posibilidad de que entre los muros estuviera el cuerpo de una mujer, que quizás la habían puesto ahí para darle buena suerte a la finca, o que quizás había sido castigada por el constructor de la casa. Sabían que si encontraban a una mujer emparedada, solo significaría que ella era el origen de los lamentos, y quizás ver su cuerpo era más aterrador que escuchar sus lamentos. Comenzaron a demoler ese muro, pero la tarde ya estaba terminando y el sol se estaba poniendo. Querían romper lo más que pudieran de esa pared, pero cuando el sol se ocultara, ellos iban a salir corriendo de ese lugar. No querían ver un cadáver cuando todo estuviera oscuro. Un mazazo hizo que una parte del muro cayera de golpe, ya que esa parte de la casa era más endeble que el resto de muros que habían tirado. Y vieron con asombro que del interior del muro se asomaba una mano de mujer. Mi abuelo y sus compañeros se sorprendieron, pero no por haber encontrado a un cadáver, sino porque aquella mano se encontraba en un excelente estado. No parecía un cadáver seco y corroído por el tiempo, aquella mano parecía tan suave y tersa como la de cualquier mujer viva. Le mencionaron al patrón sobre lo encontrado,
y este salió a toda prisa de su propiedad para informarle a las autoridades para que acudieran, pero antes de irse, les pidió a los trabajadores que no se fueran, porque ese asunto se arreglaría esa misma noche. El sol estaba a punto de ocultarse, y sabían que por las noches aquella mujer se lamentaba, y no querían estar muy cerca de ese cadáver. Cuando las autoridades llegaron ya era de noche, era un policía y un hombre del ayuntamiento, alguien que quizás no era de alto nivel, porque no tenía ni idea de lo que se debía hacer en esos casos. El policía les ordenó a los albañiles que siguieran derribando el muro, y mi padre habló en privado con el patrón, le explicó que todos tenían miedo, pero el alemán le dijo que les pagaría una semana de sueldo si por esa noche lo ayudaban a sacar a ese cadáver. Mi abuelo y sus compañeros aceptaron, y regresaron al interior de la casa. Iluminados por algunas antorchas y una fogata, continuaron derribando el muro, pero teniendo cuidado de no destruir el cuerpo del interior. Cuando lograron hacer un hueco mayor, pudieron sacar el cuerpo de esa mujer, que cuando todos la vieron se asombraron, porque aquella mujer no parecía estar muerta. Aparentaba poco más de 20 años, y su rostro extremadamente blanco y su cabello dorado, además de unas facciones hermosas, hicieron que todos los hombres quedaran fascinados por su belleza. Todos estaban admirando la belleza de esa mujer, cuando de las espaldas de los hombres se escuchó una voz en un lenguaje extraño, pero mi abuelo reconoció no solo el lenguaje, también a quien lo decía, era el hombre que había querido comprar la casa, y hablaba con ese mismo lenguaje que la mujer hablaba en sus lamentos. Se giraron, y vieron al hombre parado ahí, mirándolos, pero mi abuelo notó que aquel hombre no los estaba viendo, su vista estaba posada detrás de ellos, y cuando mi abuelo se giró hacia la mujer, vio aterrado que esa mujer estaba de pie. Gritó al verla, y fue en ese momento que todos los hombres se giraron y vieron con terror a esa hermosa mujer, que les mostró unos dientes puntiagudos y se lanzó contra uno de los trabajadores. En ese momento de miedo, y antes de que pudieran ayudar a su compañero, el hombre extranjero se lanzó contra el policía, que tras ser mordido en el cuello cayó al suelo, mientras su sangre salía de su cuerpo en un aterrador chorro rojo. El terror se apoderó de todos, que no supieron cómo actuar, y lo único que pasó por sus mentes fue salir de esa casa, y se refugiaron en la casa nueva, donde el patrón sostenía una pistola mientras apuntaba hacia la puerta cerrada. Escucharon el andar del hombre extranjero y de la mujer, que reían mientras sin éxito trataban de mirar a través de las ventanas. Horas antes de que el sol saliera todo terminó, aquellas dos personas se fueron del lugar, dejando tras de sí a dos cadáveres sin sangre. Lo que pasó después mi abuelo no lo pudo explicar, porque las autoridades encubrieron todo, y le ofrecieron al alemán un lugar alejado, que por supuesto que el hombre aceptó, no quería quedarse a vivir en esa casa. Y a la familia del albañil le dieron mucho dinero para que no hablara de lo sucedido, y oficialmente falleció por un accidente de trabajo. Mi abuelo se enteró que la iglesia tomó cartas en el asunto, y el lugar donde había estado la mujer emparedada, fue visitado por algunos sacerdotes llegados de Roma, y eso fue todo lo que supo, porque mi abuelo decidió irse de ese lugar y nunca más regresar. Cierta o falsa, una historia vivida o inventada, no lo sé, pero esa es la historia que mi abuelo me contó, y hace que me despierte asustado por las noches, porque vivo muy cerca de donde aquello sucedió. La noche que salí de mi cuerpo. Mi relato de terror ocurrió hace unos meses, aunque fue algo que no puedo explicar, en momentos quiero pensar que no fue real. Todo comenzó cuando me fui a acostar. Debo mencionar que vivo sola desde que me divorcié, y no tuve hijos, por lo que en la casa solamente estoy yo. Estando acostada, no sentí que la noche fuera diferente, ni había algo extraño en el ambiente, todo era tan normal como las noches anteriores. Siempre me costó trabajo dormirme, y esa noche, como las otras noches, me retorcía en mi cama tratando de encontrar el sueño que no me llegaba. Fue en uno de esos vaivenes debajo de las sábanas que algo pasó,
porque al girarme hacia mi otro costado, sentí un impulso venido de quién sabe dónde, y de pronto salí de la cama, pero no me caí, extrañamente estaba de pie. Me giré, y no pude encontrarle sentido a lo que estaba viendo, porque aunque yo estaba parada a unos metros de mi cama, me vi acostada y con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Al principio sentí miedo, pero me llegó a la mente un pensamiento que me tranquilizó un poco. Pensé que estaba dormida. En ese momento, aunque continuaba con algo de miedo por verme dormida, poco a poco comencé a tranquilizarme, hasta el punto en que mi miedo se fue por completo. Pensé que podría caminar para ver cómo era ese sueño, pero me resultó curioso que todo fuera exactamente como mi casa, cada detalle era igual. Otra cosa que me dio curiosidad fue que miraba todo con claridad, aunque era de noche. Decidí salir de mi casa, y cuando me paré frente a la puerta de la entrada, recordé que la puerta estaba cerrada con llave, y las llaves estaban en la parte alta de la casa, justo en el buró de mi cama. Pero cuando estaba a punto de subir por las llaves, recordé que ese era un sueño, y pensé que podría salir de la casa sin necesidad de las llaves. En un acto de fe, atravesé la puerta como si fuera un fantasma, y me sentí orgullosa de haber tenido esa idea y haberme evitado subir por las llaves. La calle estaba vacía, aunque aún no era muy tarde, pero no me pareció extraño porque pensé que era solo un sueño, y no había nada de extraño que a esas horas no hubiera gente en la calle. Comencé a caminar por las calles vacías, y ni el sonido de los autos me llegaba. Tenía curiosidad por saber con quién soñaría, y si sería un sueño lindo o se convertiría en una pesadilla. Deambulé por las calles que conocía, pero decidí aventurarme a las calles que estaban un poco más allá. Pero solo encontré calles y casas normales. Comencé a pensar que ese sueño era muy aburrido. Pero pronto las cosas cambiaron, porque pude ver por fin a alguien, o algo, porque no sé qué era esa cosa. Doblando la esquina vi del otro lado de la calle una sombra enorme. No tenía forma humana ni de animal, solo era una sombra amorfa que del otro lado de la calle estaba, pero lo tétrico de esa cosa no era su forma, sino su rostro, porque tenía un rostro humano, de un hombre joven, pero con las cuencas de los ojos vacías. Esa cosa comenzó a caminar hacia mí, y lo hizo de forma tan repentina y tan rápido, que tuve miedo. Corrí a toda prisa para alejarme de esa cosa, y cuando me giraba para ver a aquel ser, lo veía cada vez más cerca. Llegué hasta mi casa, y entré en ella y me subí a mi cuarto, donde pude ver mi cuerpo dormido. Escuché que esa cosa subía las escaleras, y antes de que aquello llegara a mi cuarto, entré a mi cuerpo. Al abrir los ojos, me incliné un poco sobre mi cama, y fue que las cosas se tornaron más extrañas, porque ya no estaba dormida, y pude escuchar claramente los pasos de alguien justo afuera de mi cuarto. No supe qué hacer, porque los pasos eran claros, y no había forma de que alguien estuviera dentro de mi casa. Pensé que era un ladrón quien se había metido, pero de pronto, los pasos se escucharon dentro de mi cuarto, pero dentro no había nadie, solo yo. Me tapé con las cobijas, y el sonido de los pasos se detuvo justo en la ventana, y eso fue todo por ese momento. Me envalentoné y me destapé, y descubrí que no había nadie dentro de mi cuarto. Con mucho miedo, revisé toda la casa, pero no había señales de que alguien hubiera entrado, y al final solamente me quedó la idea de que lo que había soñado no había sido un sueño, porque aquella cosa me siguió hasta mi casa, y había estado dentro de mi habitación cuando yo estaba despierta. Tuve miedo de dormirme otra vez, no quería toparme con esa cosa que ya sabía dónde vivía, pero me volvía a aferrar a la idea de que todo había sido un sueño, y teniendo eso en mente me volví a acostar en mi cama, donde cerré los ojos pensando que tendría un sueño tranquilo. No pasaron ni 2 minutos estando en mi cama, cuando sentí un tirón muy fuerte en mi cuerpo, y al abrir los ojos otra vez estaba de pie mirando mi cuerpo dormido. Me asusté, porque pensé que el ser oscuro estaría cerca, pero cuando miré en todas direcciones de mi cuarto, esa cosa no estaba ahí. Quise entrar en mi cuerpo, pero no pude, por más que me ponía sobre mi cuerpo dormido, no podía entrar en él. Pensando en el ser oscuro, por un momento pensé que lo mejor sería irme de ese lugar, a un sitio opuesto al lugar donde había encontrado a ese ente.
y como si hubiera sido magia, de pronto me transporté a otro sitio. Era un parque que no conocía, pero supe que era mi ciudad, porque podía ver una famosa montaña que adornaba la vista de mi ciudad, pero por la posición de esa montaña, supe que estaba del otro lado de la localidad. Caminé por el solitario parque, y para mi sorpresa, un niño de unos 4 años estaba sentado en una de las bancas. Al verme, aquel niño se asustó un poco, pero después de analizarme por unos segundos, me dijo que ese lugar era peligroso para gente como yo. Le pregunté a qué se refería, y él me dijo que había seres oscuros por ahí, y que buscaban a los que no sabían andar por ese sitio. Le pregunté si no era un sueño, y él me dijo que no, que todo era real. Sentí mucha curiosidad sobre ese niño, y le pregunté si él no tenía miedo. Él me dijo que un poco, porque no le gustaba la oscuridad, pero que a esos seres no les temía, porque ellos sabían que él era diferente. Le pregunté sobre eso, y él me dijo que había nacido diferente, que podía ver cosas que otros no, y que algunos de esos seres le temían por esa razón. Antes de preguntar más, me dijo que ya se debía ir, pero antes de irse me dijo su nombre, Carlos, pero que todos le decían Carlitos, y de pronto ese niño desapareció frente a mis ojos. Caminé por el lugar, pensando en esas palabras, tanto en lo que dijo que era un lugar peligroso por esos entes oscuros, como por lo otro, eso de que él era especial. Estaba inmersa en mis pensamientos, cuando frente a mí, apareció uno de esos seres oscuros, pero este no tenía rostro, solo era una sombra oscura que deambulaba por la calle. Al verme, aquella cosa corrió hacia mí, y yo corrí a toda prisa para alejarme, pero pronto recordé que estaba del otro lado de la ciudad, y estaba muy lejos de mi casa, y pensé que ese ente me atraparía. Comencé a pensar en mi casa, y en menos de un segundo ya estaba ahí. Estaba en la parte baja de mi casa, y pensé que si yo había podido hacer eso, quizás ese ente también podría, y corrí hacia mi cuarto para poder regresar a mi cuerpo. Al atravesar la puerta y entrar en mi habitación, me quedé helada, porque justo debajo de mi cama estaba un ente oscuro, aquel que sí tenía rostro, y con su siniestro boca me sonrió. Aquel ser se apresuró a salir, y en un acto que no puedo explicar, sentí un tirón en mi pecho, y de pronto ya estaba dentro de mi cuerpo. Al abrir los ojos, pude ver una sombra parada junto a mi cama, pero esa sombra se desvaneció frente a mí antes de que pudiera hacer algo. Por esa noche no dormí más, y trataba de decirme que todo había sido un sueño, y lo que había visto y escuchado estando despierta, había sido causado por la parálisis del sueño, o algo así, pero me negué a aceptar que había tenido un desdoblamiento. Le comenté a mis amigas y a familiares sobre mi sueño, y las personas se dividieron entre que había sido un sueño y que había sido un viaje astral. Me sorprendió la cantidad de personas que creen en los viajes astrales, y hasta hubo personas que me comentaron haber salido de sus cuerpos por unos minutos. Algunos me dijeron que al verse dormidos, de inmediato regresaron a sus cuerpos, otros me dijeron que habían caminado por sus casas. Todo habría sido solo un sueño para mí, pero sucedió algo más. Casi una semana después de lo ocurrido, me invitaron a una fiesta de una amiga del trabajo, y la fiesta era en una casa muy cerca del parquecito que había visitado en mi sueño, y al ver ese parque, me sorprendió que era exactamente igual al que había soñado. Pero supe que no era un sueño, cuando frente a mí vi caminar a un niño de 4 años, era el mismo que había visto en ese parque en mi sueño. El niño iba de la mano de su madre, que estaba distraída mirando quién sabe qué. Entonces el niño me miró y me sonrió, y con una seña con su dedo, me pidió que no dijera nada. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.